presentar proyecto de privatización de la Secretaría de Tránsito del municipio de Cajicá. Hace poco tuvimos un debate muy importante y trascendental para nuestro municipio, como fue la autorización de las facultades para que la alcaldesa pudiera concesionar parte de lo que es el organismo de tránsito en el municipio, algunas funciones, algunos servicios y trámites, perdón. Y pues justamente fue un debate bastante álgido porque nosotros manifestamos nuestra postura de oposición al proyecto, porque considero yo que en los modelos en los cuales uno tiene que cederle a los privados o a los particulares algún tipo, digamos que de servicio, de trámite público, pues se hace justamente pues para tener algún tipo de ganancia, ¿no? Se hablaba de puntos de equilibrio, se hablaba de todo un tema de un estudio financiero para que la propuesta sea atractiva para los ciudadanos, perdón, para los privados que se van a presentar. Y pues justamente esto pues trae lo que significa o lo que puede desencadenar en modelos de privatización, ¿sí? Modelos en los cuales el 70% puede llegar a participar un privado y justamente pues sacar provecho con los impuestos y lo que tiene que ver los cajiqueños con materia de tránsito y transporte. Que es importante aclarar, que era la desinformación que había en nuestra comunidad, que se decía, no, es que van a concesionar los servicios al organismo de tránsito, como pasó en Sopó, pero es que en Sopó no había organismo de tránsito. Acá nosotros tenemos nuestro organismo de tránsito, que fue mediante una resolución del ministerio, se reconoció como organismo de tránsito categoría A y posteriormente la gobernación de Cundinamarca interpone un recurso y nuevamente ese recurso es contestado y se confirma la decisión del organismo de tránsito. Entonces importante es que acá no pierde la autonomía del tránsito, que la gente estaba preocupada, no, que los comparendos. Yo hice en mi exposición jurídica, jurisprudencial, explicando el por qué yo solicité a la administración retirar un artículo que hablaba de los comparendos de acuerdo al artículo 160 de la ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito y Transporte. Entonces, frente a eso, la administración decide retirarlo por mi justificación jurídica, porque creía que no hacía parte de la unidad de materia del proyecto, pero tampoco debería discutirse en ese tema, porque eso debería ser en el estudio de licitación, no ahí. Entonces es importante eso, aquí no se pierde autonomía. Digamos que en la alcaldía anterior fue de carácter obligatorio publicar cuáles habían sido precisamente las opciones para mejorar el tránsito en el municipio. Entre esas se había evaluado el servicio de concesión, se había evaluado el tema de economía mixta y se había evaluado el tema de inyección de un capital adicional para el municipio. Pero en este debate solamente vimos una única opción, ¿sí? Y esa única opción no estaba soportada precisamente en la proyección financiera, lo cual para nosotros, pues digamos que es un poquito complejo al no entrar a determinar cuánto nos va a costar a los cajiqueños y si realmente el impacto es inminente o no y si se va a mejorar o no. Lo otro que nos parece un poco escandaloso es que los argumentos que ellos digamos que planteaban dentro del debate es que los trámites estaban demorando mucho tiempo, y ahí sí le pediríamos por favor a la función pública, como en su momento se hizo con el proyecto de ampliación de planta, que nos regale por favor el concepto donde se deje claro si evidentemente la capacidad instalada que tiene el municipio respecto al número de servidores, el número de horas, los tiempos muertos que se pueden tener, ya sea por pausas activas o porque tienen que ir al baño o porque no tenemos suficiente infraestructura, evidentemente no cumple y no pueden garantizar. Y lo otro, obviamente también pedirle a la función pública que por favor entre a verificar si evidentemente en el SWIFT los servicios de tránsito ya se encuentran publicados y se cumplió el procedimiento para la publicación. Es importante aclarar que en ningún momento la Secretaría de Tránsito se va a privatizar, porque esto no es posible. Ninguna entidad del Estado que cumple funciones del Estado, misionales, puede ser privatizada, ¿sí? Esto es súper clave que la gente lo tenga claro, porque es un mandato constitucional y es un mandato de ley. En ese orden de ideas, lo que se va a concesionar son unos servicios relacionados con el tránsito y el transporte, no una secretaría de tránsito. Los agentes, nuestros funcionarios, van a seguir siendo de la administración municipal o de las administraciones que vengan a futuro. Entonces es importante dar esa claridad, porque hay algunos grupos, redes sociales y líderes que de pronto han tratado de establecer una posición donde se habla de una privatización de la Secretaría de Tránsito, cuando esto no es cierto. Simplemente se van a otorgar
unas actividades relacionadas con trámites de tránsito y transporte, así como funcionan muchísimos organismos de tránsito en el país. Lo que pasa es que hay algunos que son más demandados que otros en el sentido de trámites y servicios. En ese orden de ideas, hacemos nuevamente la claridad. La Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de Cajicá sigue siendo de los cajiqueños y sigue cumpliendo sus funciones misionales. Entonces, lo que se va a hacer es mejorar la prestación de servicios de tránsito y transporte a través de un particular, como lo puede facultar la ley. Y nos preocupa precisamente en este momento las finanzas del municipio, porque resulta que el contrato o el convenio interadministrativo que se firma es plata de los cajiqueños que pagan el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, porque es el municipio, o sea, somos nosotros los que hacemos el pago como tal de este convenio. Pero adicional a eso nos preocupa que nosotros siendo o delegando a alguien como ordenador de gasto, y ese ordenador de gasto que se debe evidentemente al pueblo, ¿por qué no ha podido precisamente esa persona garantizar que esos documentos que son integrales en el contrato se hayan socializado, y a su vez como los concejales, ¿sí?, sin conocer un modelo económico y sin conocer un modelo de ingresos y de recaudo y sin conocer realmente cuál va a ser el modelo operativo de funcionamiento puntual, claro, cuántas personas nos van a entrar a soportar, digamos que en este proyecto, hayan decidido votar favorable? Ese tipo de cuestionamientos nos genera la alerta. Y también, y es de las razones principales que tengo yo para oponerme, es porque justamente el proyecto de acuerdo es un cheque en blanco, es un tema completamente abierto, que las razones, por ejemplo, del tiempo que va a durar esta concesión, de los porcentajes que va a tener esta concesión, se van a evidenciar después en un estudio en el cual el Consejo no va a tener ninguna injerencia, porque justamente va a ser posterior a la aprobación de este proyecto de acuerdo. O sea, a hoy no tenemos certeza de tiempos, a hoy no tenemos certeza de, digamos que de duración de la concesión, de los porcentajes de ganancia en el municipio. Se dieron cifras muy someras y pues mantengo mi postura de que este estudio que se hizo, pues digamos que tiende a, digamos, presentar como una propuesta más llamativa lo que es la concesión y dejar de lado modelos importantes como lo es el modelo de manejo público, que en mi concepto sería el mejor. Este modelo de concesión lo faculta la ley 80 o lo establece la ley 80 de contratación, la de 1993, y establece una serie de parámetros y principios que se deben surtir. Esto no quiere decir que simplemente se haya elegido a un proponente, no, porque funciona de una manera diferente al modelo de sociedad mixta que se planteaba anteriormente. Aquí en este escenario tiene que surgir todo un proceso contractual enmarcado en la ley 80, donde tienen que presentarse una serie de proponentes, y entonces ahí es donde se va a determinar que, por ejemplo, ahí sí puede jugar la administración para ver qué proponente ofrece el mejor beneficio para el municipio y en qué porcentaje de participación, ¿sí? Entonces, pero eso ya hace parte de un proceso licitatorio. Esto no es ninguna contratación directa ni es una sociedad directa. Esto tiene que surgir los términos establecidos en la ley 80 del 93. Que responsablemente nos sentamos todos a estudiar los proyectos. Que es que acá no es que porque hay conveniencia de una cosa o la otra, no. Estamos pensando en un municipio que desafortunadamente creció desproporcionadamente sin un desarrollo. ¿Y qué necesita la comunidad? Pues que se desarrolle el municipio, que venga a la vanguardia de otras grandes ciudades, que venga la tecnología, que venga ese desarrollo para tener un municipio y una calidad de vida para nuestros ciudadanos óptima. Nosotros vamos a estar muy pendientes y yo invito a la ciudadanía a que nos acompañe, porque el hecho de que se haya aprobado, lastimosamente, no quiere decir que no tengamos las facultades como de ciudadanía de ejercer, primero, acciones que consideremos y segundo, un control político efectivo para que justamente esto no vaya a venir a ser, digamos que negativo o un tema que le reste importancia a lo que es la participación ciudadana y la incidencia que tenemos como ciudadanos. Invitarlos a que nos acompañen, a que sigan. La administración tiene 12 meses de facultad para poder hacer este estudio e implementarlo, que acompañen, que sigan y que efectivamente en el marco de lo que es la democracia podamos hacer ese control político como ciudadanos de la mano de los concejales que no estamos de acuerdo con este modelo, para que las decisiones que se tomen de manera correcta. Y si existe algún error y si existe alguna falencia, nosotros mismos vamos a ser los primeros en denunciar y los primeros en estar encima de este modelo.